Son 4 en total los amigos de Job. Ya vimos el primer argumento de Elifaz, que dentro de lo que él argumentaba, mal enfocado, al igual que Bildad, sí habían buenos consejos que nosotros los podíamos aplicar a nuestra vida. Bueno, pero antes que nada, ¿quién es Bildad? Bueno, ya les decía, era el segundo amigo de Job que argumentaba por qué Job estaba pasando esa circunstancia. Pero miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 8, respondiendo Bildad suita. Sí, ahí vamos a quedar ahí porque vamos a ver de dónde venía o quién era este señor. Bueno, mire, ahí dice Bildad el suita, este señor probablemente, quiero hacerle énfasis, quiero abrir un paréntesis. Hermanos, yo siempre le he dicho que todo lo que nosotros le digamos, usted debe de filtrarlo a través de ese libro que usted tiene en sus manos, la palabra de Dios, ¿sí? Ese principio de interpretación bíblica, usted debe tenerlo siempre. ¿Sí? La Biblia se interpreta literalmente como está escrita hasta donde sea posible. Amén. Lo que no se argumenta dentro de la Biblia, usted lo puede desechar. Puede ser una mera posibilidad, puede ser una hipótesis. Yo puedo venir y decirles probablemente, por eso le digo, probablemente este señor Bildad, el suita, venía de la descendencia de un personaje que se llama Súa. ¿Sí? Y este señor, si usted me quiere acompañar en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 2, se hace mención de esta persona llamada Súa. Ya le voy a explicar más. Y miren lo que dice, leamos desde el versículo 1 del capítulo 25 del libro de Génesis. Abraham, mire, y Abraham no era tan sencillo porque nosotros le conocimos a Sara, ¿verdad? Que era la esposa legítima. De ahí, ¿cómo se llamaba la esclava que tenía Sara? Agar. Y mire, aquí dice, Abraham tomó otra mujer, mire cómo era de Abraham, cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simram, a Joksam, Medán, Madián, Isbac y a Súa. Ok, quiero explicarle algo. Ya vimos que Bildad probablemente proviene de la descendencia de este señor. Bueno, no sé si era una mujer, no sé si era un hombre, solo se menciona el nombre que es Súa. Yo creo que cabería, si era mujer o si era hombre, cabe. Pero probablemente, hermanos, provenía de la descendencia de Súa. Hay dos cosas en la antigüedad y en los relatos bíblicos. Una es que cuando en esa época donde no había mucha población, ¿sí? En la época después de la creación, la persona, si yo quería emigrar a cierta parte y yo era el primero que yo llegaba a ese lugar, yo podía ponerle el nombre de esa región, mi nombre propio, ¿sí? El nombre que yo tenía, yo le ponía a ese lugar. O formaba una tribu, una comunidad que yo le podía poner también ese nombre, ¿sí? Por eso que incluso ahí en el libro de Génesis se menciona a Madián, en el versículo 2 se menciona a Madián. ¿Se recuerda de Madián y los madianitas ahí pero esa es otra historia. Entonces lo mismo pasaba. Entonces podemos deducir, y aquí nosotros tenemos una pista de la línea temporal en cuanto sucedió los hechos del libro de Job, ¿sí? Recuerda que cuando fue escrito el libro y los acontecimientos no lo sabemos, la Biblia no lo especifica, pero probablemente aquí nosotros podemos tener un vistazo de la línea temporal de los sucesos del libro de Job. Es decir, ok, ahorita en el capítulo 8 de Job está argumentando el segundo amigo de Job, ¿sí? Que probablemente venía de la descendencia de Súa, que probablemente, hermanos, fundó un pueblo, una ciudad o una tribu. Por eso es Bildad suita, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces, como dice que era hijo de Abraham y prácticamente sería la tercera mujer de Abraham, me está diciendo que los acontecimientos probablemente, hermanos, no lo estoy afirmando, los acontecimientos del libro de Job acontecieron después de la vida de Abraham. No lo estoy afirmando, pero es probablemente podríamos tener, porque yo le voy a decir algo. Muchos de los personajes bíblicos o de los nombres bíblicos se repiten a lo largo de la Biblia.
¿Cómo se llamaba el padre de Jesús terrenal? José. Pero conocemos otro José en el Antiguo Testamento, ¿amén? José el soñador, José el de los hermanos que lo vendieron, ¿se recuerda? Entonces, como es la única referencia de este personaje que se llama Súa, no puedo afirmarlo. Puedo dar una mera posibilidad de que la línea temporal del libro de Job, de este personaje de Job y sus amigos, pudo haber sido después de la vida de Abraham. ¿Sí? ¿Estamos claros, hermano? Amén. Lo segundo, bueno, ya lo hemos visto, que seguido en los relatos bíblicos, de principio a fin, seguido, no es una regla general, pero sí, en la mayoría de los casos es que se menciona el nombre y se menciona como el apellido, digamos, del personaje bíblico, y da referencia del lugar de donde era residente, o donde había nacido, donde se había criado. Amén. Jesús nació en Belén. Amén. Pero ¿cómo le decían? Jesús, ¿el qué le decían? El Nazareno, porque ahí es donde Jesús se había criado. A Saulo, antes de que se llamara Pablo, le decían Saulo de Tarso, porque vivía o se crió, nació en Tarso. Entonces lo mismo pasa en este pasaje bíblico. Bildad suita, probablemente de la descendencia de uno de los hijos de Abraham, que se llamaba Súa, que tuvo una localidad. Entonces los que provenían de ahí se llamaba suita. Amén. Podemos tener una línea temporal que Job vivió posteriormente a la vida de Abraham. No lo estoy afirmando. Amén. Eso que nos quede claro. Pero este señor, yo le decía, bien impresionante, porque de todos los amigos de Job, este es el que menos hablaba. Ahí solo tenemos un capítulo bien corto de lo que este señor le argumentó a Job. Pero este señor, a pesar de que habló poco, porque esta es la primera intervención, él tiene otras dos más, a pesar de que hablaba poco, este señor tiraba a matar, hermanos. Porque este señor en el capítulo 8 del libro de Job, mire ahí si volvemos, primero argumentó una cosa en el versículo 4. Literalmente, mire lo que dice Job capítulo 8 versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Este señor argumentó, uno de los argumentos que daba en el capítulo sin anestesia, le dijo: tus hijos murieron porque pecaron. Tus hijos murieron, recibieron lo que merecían. Sin anestesia se la deja ir a Job, a pesar de las circunstancias que estaba pasando Job. Y lo segundo que Bildad argumenta es que prácticamente le dice a Job que él no tenía temor de Dios. Y esto lo vemos en el capítulo 13, en el versículo 13, perdón, de ese mismo capítulo. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Poco argumento, pero tiró a matar a una persona que, como ya lo hemos estudiado anteriormente, no tenía nada y estaba enfermo. Y tus hijos se murieron porque pecaron y recibieron lo merecido. Porque les recuerdo, y esto siempre a lo largo de todo el estudio de Job se lo voy a repetir, recuerde que el fundamento de los amigos, de los tres primeros amigos de Job, era de que tú estás así, Job, tú estás así, tú perdiste todo y estás así enfermo porque cometiste pecado. Algo hiciste mal y por eso es que tú estás pagando. Ese era el argumento, el mal argumento de los amigos de Job. Y recuerde que lo que Job decía es que Dios envía cosas buenas y cosas malas por parejo. A cualquier persona Dios le manda cosas buenas y Dios le manda cosas malas. Pero el libro en su extensión nos va a argumentar o nos va a dar la confirmación de que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, hermanos. Eso es lo que el libro en su generalidad nos va a enseñar, pero vamos a ver poquito a poco. Pero sí que le quede bien claro, eso no se le debe de olvidar. Anótelo en su Biblia, anótelo por ahí, que los argumentos de los amigos de Job eran equivocados. ¿Sí? Que ellos argumentaban algo en la vida de Job, él hizo mal y por eso él está pagando. ¿Sí?
Ahora, por regla general, es la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Pero no era el caso de Job. Eso es lo que yo quiero que quiero dar a entender. Lo que le están diciendo sus amigos a Job era correcto. El consejo que Bildad da más adelante, ya lo vamos a entrar en materia, estaba correcto, hermano. Pero en una vida cristiana en general, no para la situación que Job estaba viviendo actualmente. Eso es lo que yo quiero dar a entender y que nos quede claro. Porque yo se lo decía en la primera, cuando iniciamos el estudio, porque mucha gente, yo tengo que padecer así como padeció Job, hermano. Así como él padeció, todos los que estamos aquí, nosotros debemos de padecer. No, hermano, porque primero es el único acontecimiento a lo largo de la escritura donde hay una conversación entre Satanás y Dios y ellos se ponen de acuerdo para que Job pasara por esas circunstancias. Amén. Es la única. Entonces no es una regla, pero sí es una regla general que si nosotros nos portamos mal, vamos a pagar las consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Sí, eso sí, hermano. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Si yo administro mal mi dinero, yo voy a tener deudas. Eso es consecuencia de una mala decisión que yo he tomado. Sí, entonces, vuelvo y repito para que quede bien claro. El argumento de los amigos de Job estaba mal enfocado para la situación que estaba pasando Job. ¿Sí? Ellos decían, te portaste mal y por eso estás así. Y Job decía, Dios me va a mandar cosas buenas y Dios me va a mandar cosas malas. Entonces, y aquí es donde viene uno de los consejos, porque todo el capítulo 8 hay buenísimos consejos, pero el que más me sobresale es el que sale en el versículo 5 y en la primera parte del versículo 6. Antes de leerlo, quiero explicar algo. La iglesia, nosotros los que conformamos la iglesia, no nos regimos por pactos, hermanos. Los pactos son para el pueblo de Israel. Nosotros nos regimos por las promesas que se nos da en la escritura, ¿sí? Y esas promesas como la que vamos a leer siempre están ligadas antes o después de la promesa de algunas condiciones. Hasta la salvación fue de gratis, hermano. Hubo alguien que pagó, ¿verdad? Para obtenerla es gratis. Usted lo único que debe hacer es arrepentirse de sus pecados, confesarlos e invitar a Jesús a morar en su corazón. Pero se pagó un precio anteriormente para que nosotros no pagáramos. Entonces, cada una de las promesas que se encuentran en la escritura llevan condiciones. Hay algo, ¿cuál es el versículo que más le gustaba a nuestro pastor fundador? Juan 15:7, ¿sí, no? Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid todo lo que, pero nosotros solo agarramos la segunda parte, ¿verdad? Pedid todo lo que queráis, hermanos, y todo va a ser hecho, y se nos olvidan las dos primeras condiciones: permanecer, ¿y qué más? Y mi palabra. O sea, hay que estar aquí y hay que escudriñar la palabra. Si cumplimos esas dos condiciones, la segunda parte del versículo va a ser en su vida. Pero muchos de nosotros agarramos la Biblia a nuestra propia conveniencia y sacamos versículos y los sacamos del contexto. Yo le contaba a unos amigos y les decía, yo recuerdo cuando estaba ahí por sexto grado, les decía yo, y cuando a mí me insultaban, les sacaba: maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te maldijeren. Maldecime que todo lo que me digas a vos te va a rebotar. Y yo me enojaba y me peleaba con mis compañeros. Y mis compañeros se asustaban porque era el versículo, ahí está. Maldecime pues, les decía yo. Ve, solo va a rebotar, les decía yo, y a vos te va a caer todo lo que vos me digas. Y si entendemos el contexto, ¿a quién le estaban dando esa promesa? ¿A la iglesia o a una persona en específico? Abraham, a una persona en específico. Entonces, era un pacto que Dios estaba haciendo con él, era un trato que Dios estaba haciendo con él. Ese versículo no es para usted, no es para mí. Ahora, yo puedo extraer el texto y decirle que maldecir es malo, hermano. Eso es lo que me dice la integridad, la literalidad del pasaje. ¿Se acuerda? Solo estoy dando para poder interpretar un poquito más la palabra. ¿Se acuerda ese versículo donde dice: y todo lo que pisare la planta de tu pie será? Vaya a hacer eso ya a casa presidencial.
A ver si esto es mío, el Señor me lo ha declarado en su palabra. Hermano, eso se lo estaba diciendo a Josué porque tenía que conquistar la tierra, porque se la habían prometido a Israel, pero ya había gente ahí. Entonces tenía que batallar Josué y darse duro con todos los que estaban ahí, y por eso esa promesa. Entonces lo mismo pasa en las escrituras. Sí, hay que ver el contexto. Y mire, vea, entremos en el consejo el consejo que Bildad le da mal enfocado a la vida de Job, pero lo podemos aplicar a nuestra vida. Mire lo que dice la primera parte del versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios. Creo que ese nos queda cabalito a todos los que estamos aquí. Amén. Si tú de mañana, hey hermanos, yo no sé, pero poniéndome en los zapatos de Dios como un padre, creo que de mañana nosotros le busquemos, en serio hermano, de mañana lo primero que hagamos no sea a bostezar, no sea prepararnos el cafecito para agarrar ánimo, no sea bañarnos, sino que lo primero que nosotros hacer en un día es buscarle a Él, darle gracias por la vida que nos da, gracias por una noche reparadora que tuvimos. Pero yo por eso digo, me pongo en los zapatos de Dios en ese sentido, de que sus hijos a las 4 de la mañana, ¿cuántos se levantaron a las 4 de la mañana? A las 4 de la mañana se levantaron y lo primero que dijeron, gracias Señor, voy a mi culto de amaneciendo con Dios. No importa si voy en bus, no importa si voy a pie, no importa si tengo carro, pero yo voy a estar consagrando mi día en la casa de Dios. Y esa es la primera recomendación. Mire lo que sigue diciendo. Y rogares al Todopoderoso, como que se liga la primera recomendación y la segunda recomendación. Es decir, nos levantamos temprano y lo primero que hacemos es agradecerle a Dios, a quien nos ha dado y nos ha quitado lo necesario, hermano. A quien nos ha dado todo y quien nos ha quitado lo necesario. A Él hay que agradecerle. Lo que nosotros somos no lo hemos obtenido por nuestra propia fuerza o por nuestro propio conocimiento. Sí hubo un esfuerzo de parte de nosotros, pero todo lo que usted y yo tenemos se lo debemos a Él. Eso no hay duda de que poder reclamarle, no, todo se lo debemos a Él. Y primero es levantarnos temprano. Segundo es rogarle al Todopoderoso, o sea, ¿a quién más nosotros podemos pedirle que nos ayude o poderle pedir consejo, ¿a quién más, hermano? Aquí no hay ningún santo, aquí no hay ningún intercesor. Aquí me está recomendando uno de los amigos que le acusó fuertemente a Job, me está diciendo de que no me está diciendo si rogares al Señor, me está diciendo al Todopoderoso. O sea, este señor está reconociendo que Dios, yo creo que esa palabra la entendemos todos, todopoderoso. No hay otra persona, no hay otro ente espiritual, no hay otra deidad a la que nosotros podamos llegar y pedirle un favor, porque no se comparan a nuestro Dios. Y sigue diciendo, mire, qué difícil lo que nos está pidiendo en la primera parte del versículo 6. Si fueres limpio y recto. Y eran una de las características que se menciona de Job al inicio del libro. Si fueres limpio y recto. Hey, hermanos, yo sé que la perfección espiritual no la vamos a obtener en vida. Esto es un proceso. Cuando usted acepta a Cristo, recibe la santidad, se conoce teológicamente como la santidad inmediata. Pero la santidad progresiva es la que usted va trabajando a lo largo desde que usted aceptó a Cristo hasta cuando Dios lo llame a su presencia, que eso no lo sabemos, pero de que vamos a llegar, vamos a llegar. O Él viene por su iglesia. Pero esa santidad progresiva es lo que nosotros vamos a trabajar todos los días. ¿Sí? Porque el ser humano, de nacimiento, su naturaleza está inclinada a la maldad. Amén. Pablo dice
o Pablo lo ilustra de la siguiente manera, que él batallaba con el viejo y el nuevo hombre, ¿sí? Y esa batalla era de todos los días del apóstol Pablo. Combatir a ese viejo hombre con costumbres pecaminosas, con costumbres que estaban arraigadas por la cultura. Entonces, ser rectos y limpios no es que de la noche a la mañana nosotros vamos a vivir en santidad. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón siempre está inclinado al mal. El detalle de todo eso es cuánto de lo que está inclinado al mal nosotros queremos corregirlo. Y ahí es donde viene la santidad progresiva. Es decir, que usted cada día, cada momento de su vida, usted lucha por eliminar de su vida esas cosas que lo alejan de Dios. ¿Sí? Porque yo le decía la vez pasada, no, si no es malo ir a ver una película al cine, no es malo ir a ver un partido de fútbol al estadio, no es malo ir a la playa. El problema de nosotros es que el tiempo que le íbamos a dedicar o le dedicamos a Dios lo ocupamos para esas cosas. Ahí sí hay problema, porque entonces le estamos entregando a Dios lo que nos sobra. El tiempo que nos sobra le estamos dedicando a Dios. Y ahí me está diciendo, si fueres limpio y recto, que es nuestra vida, hermanos, al menos intentemos mejorarnos, al menos intentemos parecernos más a Cristo. Y el ejemplo usted lo tiene ahí en su Biblia. Haga lo que ahí dice, no haga lo que nosotros quizás le recomendemos y que pueda ser bueno. Fíltrelo, todo lo que nosotros le digamos, fíltrelo por ese libro. Amén. Ahora, eso sí, si cumplimos esas tres condiciones, si tú de mañana te buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, miren lo que dice, ciertamente, ¿qué dice? Lo que quiere decir esa parte, donde dice ciertamente luego se despertará por ti, es que Dios saldrá a nuestra defensa. Dios va a salir a nuestra defensa si cumplimos esos tres requisitos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y hará prosperar tu morada de la justicia. Va a resplandecer el lugar, va a restablecer el lugar que nos corresponde. Recuerde que el contexto que estaba hablando aquí estaban diciendo a Job, ¿verdad? Tú lo que tuviste va a ser restablecido. Lo que usted ha perdido, hermano, no se preocupe. Mire la frase de nuestro pastor general. ¿Cuál es? Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Aunque usted no lo entienda ahorita, porque usted está pasando por esa circunstancia, aunque usted no entienda por qué perdió el trabajo, aunque usted no entienda por la circunstancia difícil de esa enfermedad, hermano, hoy no entiende. Hoy no lo entiende, pero va a llegar un día que lo que perdió se va a restablecer y entonces lo va a entender. Y usted va a decir aquella frase, ahora entiendo por qué me alejo de fulano, ahora entiendo por qué me quitó mi trabajo. Mire, ¿se recuerda que yo le he contado que tuve un trabajo donde no dije que era cristiano, sí o no? Que no dije nada que era cristiano y me fue de la patada al final. Mire, hermano, era por algo me sacó de ese lugar, porque yo veía a mis otros compañeros que se habían quedado y que todavía los tenía en las redes sociales, cómo habían terminado, y como eran mayormente mujeres, les habían bajado la luna, ¿me entiende? Las habían embarazado. Dios me libró de todo eso. En ese entonces no lo entendía, después sí lo entendí. Lo mismo pasa aquí. Lo que dice Bildad le está diciendo a Job, hey, lo que perdiste te lo va a restablecer. Hoy no lo va a entender, hermano. ¿Por qué está pasando esa dificultad? Pero lo va a entender. Y termina diciendo el consejo, y tu postrer estado, dice, y tu postrer estado será muy grande. No se va a comparar a lo que usted tenía antes. Y el ejemplo ahí en la vida de Job es que perdió lo que perdió, pero recuperó casi que el doble de lo que había perdido. Amén. Yo no tengo más argumento que dar que extrayendo estos consejos de Bildad, uno de los amigos de Job, que estaba fuertemente criticándolo a él. Estos consejos, dígame si usted sí o no, son consejos que nosotros los podemos aplicar en nuestra vida.
levantarnos temprano, orarle a Dios temprano, ser rectos y limpios, y Él nos va, y Dios saldrá a nuestra defensa cuando en nuestro acusador Satanás. Dios va a restablecer el lugar que nos corresponde, y nuestro postrer estado va a ser mejor que el primero. Eso es una ley de la siembra y la cosecha, hermano. Ahora, yo debo ser bien sincero en decirle, debo ser bien claro en decirle que lo que dice el versículo 13, que los que se alejan de Dios van a tener su paga. Hermanos, lo que usted esté pasando en su vida, alejado de Dios, no lo va a resolver. Alejarse de la iglesia no le va a solucionar sus problemas, porque no es lo mismo tener un problema con Dios, sabiendo de que Él a su tiempo Él nos va a contestar, sabiendo que a su tiempo Él nos va a enseñar en el proceso y por qué nos ha pasado. No es lo mismo estar con Dios teniendo ese problema y luchando, que estando fuera de la iglesia, fuera y alejado de Dios. Y por eso dice el versículo 13, tales son los caminos de todos los que se olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Prácticamente es lo que Bildad nos está enseñando, es dándonos esas 3 recomendaciones. Eso sí, pero si no las seguís y te alejas de Dios, hermanos, no vamos a continuar nuestra vida como debería de ser. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Bendito Dios.